Buenas noches, hermanos, una vez más aquí su hermano David en este enlace en vivo este sábado 7 de noviembre del 2020. Eh, Te doy gracias, Señor, porque me das la oportunidad de compartir la palabra aquí con mis hermanos. Qué bueno que estemos aquí. Antes de empezar el tema, hermanos, mi recomendación que siempre les hago, por favor, hay que cuidarnos de esta pandemia, de esta situación que está pasando a nivel global. Muchos contagios, muchos enfermos, muchos muertos. Si has visto las noticias, lo que dice en los continentes de Europa, Asia, está la segunda ola, la famosa segunda ola de contagios. Hagamos un esfuerzo, hermanos, para que si llega aquí esa segunda ola sea mínimo. Hazlo por tu familia, hazlo por ti, hazlo en obediencia hacia Dios, como hemos hablado, como te he comentado, que hay que obedecer a Dios por medio de las autoridades. Si no tienes nada que hacer en la calle, no salgas, quédate en casa, disfruta tu familia, disfruta una buena película, disfruta leyendo la palabra de Dios, disfruta teniendo una buena relación con Dios, acércate a Él, porque Él siempre... Ábrele el corazón a Jesús, es nuestro Señor y Salvador. Hoy, en esta tarde, noche, quiero decirte que vamos a hablar de un tema muy importante que tú y yo ya lo hemos, de alguna manera lo hemos escuchado. Y quiero que vayas conmigo escudriñando esto porque nos va a servir. Las tentaciones de Jesús. ¿Cuántas tentaciones has tenido tú, hermano, en tu vida? Hoy, ¿cuántas tentaciones tuviste? Perdón, hermanos, tuve una pequeña falla, pero seguimos. Les estaba diciendo, hablamos de las tentaciones. ¿Cuántas tentaciones tenemos nosotros en el día de nuestras vidas? Hoy hablaremos de las tentaciones de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo es que venció Jesús las tentaciones? Hermano, si se vuelve a cortar, yo seguiré y trataré de que salga bien el mensaje. Perdón mi señal, no sé por qué otra vez está fallando. Las tentaciones de Jesús. Para eso vámonos al Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo del 1 al 11. Esas tentaciones ya son muy conocidas, pero vamos a analizarlas y vamos a actualizarlas en nuestras vidas, porque Cristo vive en nosotros, porque Cristo vino a este mundo y se hizo humano como tú y como yo y sufrió muchas tentaciones, todo tipo de tentaciones, pero la diferencia es que Él es vencedor. Vamos a ver entonces, empezamos versículo 1 del capítulo 4, algo muy importante, dice el Espíritu tentado por el diablo. Ahí paramos tantito y quiero decirte que el Espíritu de Dios condujo a Jesús al desierto, a ese lugar, y tú sabes que el desierto es un lugar árido, un lugar donde no hay nada, donde no hay árboles, no hay agua, es un lugar extremoso, de noche hace frío, en el día hace mucho calor, el sol, no hay una sombrita. La verdad estuvo difícil esos momentos de Jesús. Dice que fue trasladado ahí para que fuera tentado por Satanás, el enemigo de Dios. Satanás, tu enemigo. ¿Y para qué lo llevó? Dice que lo llevó para ser tentado. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. ¿Qué quiere decir, hermano? Que durante 40 días, 40 noches, el Señor estuvo en oración, estuvo ayunando, estuvo preparándose para lo que venía. Y eso nos invita a nosotros que también nos preparemos. Nosotros no sabemos qué viene en el futuro, no lo sabemos, pero hay que estar preparados. ¿Cómo? En oración, como lo hizo el Señor Jesús. No 40 días y 40 noches sin comer, porque pues tú y yo no aguantamos. Somos tan delicados que si un día no comemos, por un día que no comamos, nos sentimos mal. Pero el Señor
40 días, 40 noches. Imagínate lo que ha de haber sentido el Señor sin comer y sin tomar agua. ¿Cómo le haría? Podemos decir, no, es que él era Dios y él tenía fuerza. No, hermano, cuando Él vino a este mundo, se hizo humano como tú y como yo. Y sufrió todo lo que tú y yo sufrimos. Él sabe lo que siente este cuerpo. Nada más la diferencia es que Él sabía quién era. Él sabía que era Jesús, el Hijo de Dios, y que tenía una gran misión que cumplir en este mundo. Y entonces, después de esos 40 días y 40 noches, ahí viene el tentador. El tentador sabe y nos ataca siempre en nuestras debilidades. En tus debilidades siempre te va a atacar. Satanás siempre te va a atacar. En tus debilidades. Así que alerta. Pídele a Dios que te fortalezca ante tus debilidades. Dice así, entonces se le acercó el tentador porque sintió hambre Jesús. Cuando empezó a sentir hambre Jesús, entonces el diablo dijo, tiene hambre, lo voy a tentar por aquí. ¿Y qué dice? El diablo le dice a Jesús, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. ¿Te das cuenta? Lo estaba atacando. ¿Sí? Le estaba, en ese momento tenía debilidad nuestro Señor Jesús y lo estaba tentando por lo más débil que tenía en ese momento. Oigan, hermano que me estás viendo y escuchando, 40 días sin comer y sin tomar agua, ni noches también, en un lugar desierto, no estaba en una casa cómodo, donde descansaba, donde dormía. ¿Te has puesto a pensar? Y todo eso lo hizo para prepararse. ¿Para qué? Para tu salvación y mi salvación. Entonces, cuando le dice Satanás que convierta las piedras en pan para que comiera, Jesús le dice con la palabra de Dios, con la escritura, le dice, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Te das cuenta el poder que tiene la palabra de Dios para alimentarnos? Por eso déjame decirte, hermano, que durante en la vida vemos hermanos, vemos humanos, vemos personas que físicamente se ven bien, físicamente se ven sanos, pero por dentro ellos saben que están vacíos, que están hambrientos, no se sienten a gustos, sienten ansiedad, sienten algo. ¿Qué les falta? El alimento del alma. Somos cuerpo, alma y espíritu. Alimentas tu cuerpo, lo alimentas con unas tortas, con la comida, con unos huevitos, un caldo, excelente, pero tu alma, tu espíritu, ¿con qué lo alimentas si no lees la palabra? Y aquí nos dice Jesús, y le dice Jesús, le está diciendo a Satanás, ¿sí? al diablo, le está diciendo a él, le está diciendo, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú y yo estamos vivos, sí, hermano, pero aliméntate. Hay que alimentarnos de la palabra de Dios. Es necesario buscar en las escrituras la vida, y la vida es la palabra de Dios. Sí, hermano, ¿te das cuenta con qué seguridad y con qué fuerza y poder le contesta Jesús? Con la misma palabra de Dios, ¿sí? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es muy importante que cuando tú tengas alguna tentación, porque la vas a tener y la has tenido, y en lugar de estar ahí pensando en la tentación, porque si sigues pensando en esa tentación, la tentación se hace pecado, ¿sí? Y el pecado te lleva a la muerte. Entonces, en lugar de estar pensando en eso, combate inmediatamente la tentación. Combátela con oración, con alabanzas, combátela con la palabra de Dios. Si tienes algún miedo, algún temor, alguna tentación fuerte en ese momento, puedes decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Son palabras que están aquí. Espero que vayamos entendiendo. Esa fue la primera
tentación que hace el demonio a nuestro Señor Jesús. La segunda dice, y vamos a poner atención aquí porque es muy, muy importante. Dice, después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo. Imagínense, primeramente el Espíritu de Dios lo pone en el desierto a Jesús, ¿sí? 40 días, 40 noches. Siente hambre, entonces empieza Satanás a trabajar. Y la segunda tentación se lo lleva, ¿a dónde? A la ciudad santa, a la parte más alta del templo. Y Jesús permitió ser llevado así. ¿Por qué? Porque Él tenía que enfrentar esas tentaciones. Cuando enfrentes las tentaciones, al enfrentar las tentaciones te haces fuerte. Al combatirlas, sales victorioso, te haces fuerte. Y Señor Jesús se hizo fuerte combatiendo esas tentaciones, porque Él sabía cuál era su misión. Entonces, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues las Escrituras dice, Dios dará órdenes a tus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Jesús le dice también la Escritura dice, no tentarás al Señor tu Dios. Esto es muy importante, hermano, porque aquí nos damos cuenta que Satanás conoce las Escrituras. Satanás las conoce perfectamente bien, las Escrituras, y por medio de esas Escrituras está atacando y tentando a nuestro Señor. Por eso en las oraciones, por eso al leer las lecturas, al leer la palabra de Dios, hay que pedirle al Señor discernimiento para discernir bien. Hay que pedir sabiduría. El Satanás utilizó esa cita bíblica para atacar a Jesús. Le dijo, tú tírate de aquí donde te estoy poniendo, del lugar más alto del templo, tú tírate. Al fin y al cabo, los ángeles está dicho que te van a guardar, que te van a salvar. ¿Sí? Y Jesús le dice, igual, como dice las Escrituras, no tentarás al Señor tu Dios. Hermanos, ese texto, eso que dice, no tentarás al Señor tu Dios, necesitamos reflexionarlo, necesitamos hacerlo, meditarlo. Mire, no tentarás al Señor significa que estamos desafiando con arrogancia a Dios. Lo estamos desafiando. Cuando tentamos a Dios, ¿sí?, lo estamos poniendo a prueba. Satanás le dijo, aviéntate, arrójate. Lo estaba tentando, lo estaba poniendo a prueba. Pero muchas veces nosotros ponemos a prueba a Dios. Y a Dios le disgusta que tú y yo lo pongamos a prueba. ¿Quién somos tú y yo para poner a prueba a Dios, que es sabio, que nos ama? ¿Sí? Entonces, hay un caso, hermano, de una persona allá por Ucrania. Investigué este caso. Era una persona que decidió meterse a la jaula de los leones. Sin protección, sin nada, él se metió. Y solamente dijo, si Dios existe, me salvará. Estaba tentando a Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Que vinieron los leones y lo mataron. Sí, así fue. Estuvo tentando a Dios. ¿Tú crees, hermano, que Dios quería que ese hermano se metiera a esa jaula? Claro que no. Pero a veces somos podremos decir, tan ignorantes, tan faltos de fe, que estamos probando a Dios. ¿Sí? Si pasa eso es porque Dios lo quiere. Si esto es así, no seamos arrogantes, ¿sí? Y pidamos a Dios con humildad. No lo tentemos, ¿sí? A veces al tentar a Dios le estamos exigiendo, le estamos pidiéndole a Dios que se manifieste, ¿sí? Que se manifieste de acuerdo a lo que yo estoy ordenando.
Y le estamos diciendo que se manifieste de una forma espectacular, ¿sí? Y así no debe ser, le exigimos. Dios no es un genio de la lámpara mágica, no, nada de eso. Nosotros tenemos que tenerle toda la honra a Dios y pedirle de una manera, si tú tienes una necesidad, pídele de una manera humilde. Nunca lo tientes, nunca lo pongas a prueba. Satanás lo estaba poniendo a prueba y no pudo. Le contestó Jesús, le dijo, no tentarás al Señor tu Dios, no lo tientes, aguas, porque Dios se enoja. Dios no acepta que nosotros los humanos pongamos a prueba a Dios. Es más, nadie debe de poner a prueba a Dios. ¿Sí? Al poner a prueba a Dios, estamos también dudando de su amor. Estamos dudando de que Él lo puede hacer. Estamos dudando de todo lo que Él es poderoso. O sea, en pocas palabras también, nuestra fe no está bien. Entonces, lo que hace aquí Satanás es ponerlo a prueba. Pero nuestro Señor Jesucristo, una vez más, ataca con la palabra de Dios. No tientes al Señor. Gloria a Dios, es poderoso. ¿Sí? Entonces no pongamos a prueba a Dios. Y dice la Escritura también, en la tercera tentación dice, a continuación lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas. Y le dijo, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo, aléjate, Satanás, porque dice, una vez más, porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Una vez más te repito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. En la tercera tentación, el diablo ya lo había llevado al templo, ahora lo lleva más alto, a una colina, a la montaña más alta, y le dice, mira, todo eso será tuyo si te arrodillas, si te postras delante de mí, si me adoras. ¿Sí? Y lo que hace Dios es algo muy importante. Pero déjame hacerte una reflexión. Aquí Satanás sigue actuando y de la misma manera le dice a muchos hermanos que han caído. Tal vez no con las mismas palabras, ¿sí? Que le dice que le va a dar todas sus grandezas y maravillas, pero sí lo tienta con el poder y el dinero. Mucha gente se mete en cosas malas por el dinero, por el poder, y están haciendo lo mismo. ¿Sí? Caen de rodillas ante Satanás, ante Él. No tienen esa fuerza y no tienen ese conocimiento que estamos viendo ahorita para poder atacar esa tentación. Y muchos hermanos caen. Y muchos hermanos se pierden adorando de alguna manera a Satanás, haciendo el mal. El que hace el mal, el que hace el mal a su prójimo, dice que ese mismo es un anticristo y está haciendo lo contrario que Dios manda. Entonces está adorando a Dios, al diablo, perdón. ¿Sí? Entonces, aquí, hermano, hay que tener esa fortaleza para decirle no. Tú y yo seremos tentados y hay muchas tentaciones. Hay a veces que no alcanza el dinero y queremos ganar más y se te presenta la oportunidad, pero es una oportunidad ilegal. ¿Y qué hacemos? Pues va y te metes en eso. Y te metes, es una tentación y caíste en eso. Y luego a veces va a dar a la cárcel la persona o sucede algo malo y le echan la culpa a Dios, que por qué lo permitió. No, no es así, no lo permitió. Tú decidiste caer en esa tentación. La tentación no es pecado, la tentación todo el mundo lo va a tener, la tuvo Jesús. Pero el que cae en la tentación es un pecador, ya es pecado. Y el pecado engendra la muerte, te lleva a la muerte. Ese es el salario del pecado, la muerte. Entonces, aquí el Señor le dice algo muy grandioso que a mí me fascina, me hace sentir que
que Jesús tiene el poder y que su palabra es poderosa. Cuando le dice, Jesús textualmente le dice a Satanás, aléjate. Aléjate porque la Escritura dice, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Gloria a Dios. Hermanos, no podemos adorar otros dioses. No hay otros dioses, no existen. Es Dios y solo a Él debes de servirle. Y hay muchas formas de servirle a Dios. ¿Dónde te ha sembrado Dios ahorita? ¿Dónde estás sembrado? ¿En tu casa? ¿Teniendo una familia? ¿Teniendo un empleo? ¿Teniendo amigos? ¿Familia? Bueno, ahí sírvele a Dios. Y lo puedes hacer orando por tu hermano, por tu prójimo, por tu enemigo, orando por él, conviviendo con la familia, ayudando a la familia, predicándole a la familia, ¿sí? Cuando a la hora de comer puedes darle las gracias a Dios por lo que vas a comer. Hay muchas maneras de servirle a Dios. Hay muchas maneras de hacerlo. Una de esas es visitar a un enfermo. Ok, hay pandemia, háblale por teléfono, hermano, ¿cómo estás? Mira, no estás solo, aquí estoy, te estoy apoyando. Eso es servirle a Dios y adorar solamente a Dios. ¿Qué significa adorar? Que tu corazón se conecte con el corazón de Dios, que haya una comunión. Y recuerda lo que hemos platicado, Dios es espíritu. Entonces tienes que orar en espíritu. Tienes que adorarlo en espíritu. Si tú lo adoras cuando te vas a dormir, cuando tienes sueño y ya te duermes, y eso no es adorar. Adorar es estar en tus 5 sentidos, adorando al Creador, al Todopoderoso, al Hijo de Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo. Tú lo puedes hacer, hermano. Entonces, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Así fue como le pone un alto a la tercera tentación que está registrada aquí. Le pone un alto a Satanás, y Satanás dice, entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles a servirle. El diablo te va a tentar, hermano, me va a tentar, pero si nosotros estamos luchando en oración y nos aprendemos algunas citas bíblicas y las decimos, y un Padre Nuestro, y nos portamos bien, la tentación se va a ir. O sea, Satanás nos va a dejar en paz. Así es. Dice la palabra de Dios, resistan al diablo, resístanle, porque se va. O sea, no se queda esa tentación toda tu vida, no. Satanás está tentando, queriendo meter la cuchara y no puede, se va. Y va con otra persona. Y entonces viene a ti, viene la gracia de Dios y te fortalece y te da paz. Y te dice Dios, te dice Dios a tu corazón, te dice, bien, lo lograste, no caíste en tentación, eres victorioso. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros, hermano. Así es como hay que hacerle. También, hermano, hemos visto que son 3 tentaciones que marca el Evangelio de Mateo. Pero déjame decirte que en la vida pública que tuvo Jesús, en toda su vida, esos 33 años, tuvo tentaciones. Tuvo tentaciones Jesús de todo tipo. ¿Por qué? Porque era humano como tú y yo. Pero Él supo vencerlas. En varios pasajes de la Biblia dice que Jesús se retiraba al monte a orar. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que se alejaba para orar al Padre y fortalecerse. Igual tú y yo lo tenemos que hacer. Cuidado con las tentaciones. Cuidado. Hay a veces que la persona cae en tentación porque una mujer, un hombre o alguien lo está viendo y conviven, y después ya engañó a su esposo, a su esposa, y ya entró la tentación, ya entró el pecado y destruye la familia. Y todo, al último le echamos la culpa a Dios. ¿Y Dios qué culpa tiene de eso? Tú y yo somos los culpables. ¿Por qué? Porque no actuamos como Jesús. Jesús, Él fue llevado al desierto y sabía que se iba a enfrentar contra Satanás. Y se preparó 40 días, 40 noches en ayuno, en oración, y pudo enfrentarlo. Y nosotros no lo hacemos. No queremos ayunar, en verdad.
¿Tú conoces lo que es el ayuno? A muchos no lo conocen. Y está bien escrito y explicado en Isaías 58. Ahí busca cómo tiene que ser el ayuno. Pero no lo hacemos, hermano. No nos preparamos. Caemos una y otra vez. Satanás nos pone la trampa y ahí vamos nosotros a caer en esa trampa. Y Satanás se burla. Un ejemplo te voy a decir. Cuando Satanás pone una trampa y él está ahí hablándote, diciéndote y te pone la tentación en la mente, tú caes en esa tentación. ¿Sabes qué hace Satanás? Se aleja entonces y te deja enfrente de Dios avergonzado. ¿Sí? Te deja ahí avergonzado totalmente porque te da vergüenza, te da tristeza que le fallaste a Dios, y Satanás se va riendo por lo que hiciste. ¿Te das cuenta? No abraces la tentación, no la abraces. Lucha con esa tentación. Tú tienes debilidades, esas son tus tentaciones, porque Satanás va a atacarte ahí. Fortalécete, hermano, hay que fortalecernos y se puede. Déjame decirte que, como te decía, que tuvo otras tentaciones Jesús, nuestro Señor. Y una que es muy nombrada, una de las otra tentación, como la cuarta tentación que tuvo Jesús, es cuando le dicen sus discípulos, Jesús, no vayas a Jerusalén, te quieren matar, te quieren apedrear, no vayas. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué es lo que dice Jesús? Apártate, Satanás, apártate, porque yo tengo que cumplir la palabra de Dios. Ahí ya Satanás estaba actuando, ¿sí?, por medio de discípulos para que le fomentaran el miedo a Jesús y que no fuera a la misión que tenía. Y Jesús dijo, apártate, yo tengo que cumplir. Esa es otra tentación. Y hay otra tentación que también está marcada aquí en la palabra de Dios. Y esa está marcada en Mateo 27, capítulo 27, versículo 40. Escucha lo que dice. Y decían, vaya, tú que destruyes el templo y lo levantas de nuevo en 3 días, si eres el Hijo de Dios, líbrate del suplicio y baja de la cruz. Así le decían a Jesús. Mira, tú decías que eres el Hijo de Dios y que el templo lo destruías y que 3 días lo formabas. A ver, bájate. Lo estaban tentando, lo estaban poniendo a prueba. Imagínate que Jesús hubiera dicho, bueno, sí es cierto, y se baja Jesús de ahí. No se hubiera cumplido el plan de salvación, ¿sí? Hubiera cambiado la historia, hubiera sido diferente. Pero Jesús, ahí en ese suplicio, fue un suplicio. Recuerda cómo trataron a Jesús. Lo humillaron, lo golpearon, lo escupieron, lo maldijeron, lo abandonaron. Y él estaba ahí en esa cruz y se sintió abandonado por Dios Padre también. Ahí estaba él. Él bien pudo haber dicho, ya no hago nada, yo me bajo de aquí y me voy. Pero no lo hizo. No lo hizo porque él tiene ese amor al Padre y tenía que cumplir lo que Dios Padre le había estipulado. 1, 2, por amor a ti y por amor a mí. Porque Él sabe que tenemos un enemigo y el enemigo nos quiere que nos vayamos al infierno, y Dios no quiere, Jesús no quiere. Jesús quiere que vayamos a una vida eterna con Él. Y Él luchó por eso. ¿Sí? Entonces fue otra tentación. Hermano, ¿cuántas veces has caído en la tentación? ¿Cuántas veces has caído en esas tentaciones? Y a veces caemos en la misma tentación. Traemos el mismo pecado desde hace mucho tiempo y ahí estamos, saboreando el pecado nada más. Y a veces nada más decimos, bueno, Dios es amor, Dios me perdona. Nos estamos tentando, no son así las cosas. Hay muchas cosas, hablando de que Dios es amor, mucha gente utiliza esa frase para hacer sus cosas. Las inmoralidades sexuales las aprovechan y Dios es amor, Dios me hizo así, Dios es amor. Estamos tentando a Dios.
Lo estamos poniendo a prueba. Estamos haciendo de nuestro Dios como queremos, a nuestra voluntad, y no es así. El diablo lo quiso poner a su voluntad y no pudo. Menos nosotros vamos a poner a la voluntad, a nuestra voluntad a Dios. No, nosotros tenemos que alimentarnos con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios. Hay un pasaje bíblico que Jesús dice: mi alimento es hacer la voluntad de Dios. Hermano, en este sábado, esta noche, quiero pedirte que analices bien las escrituras y quede claro el mensaje. Tendrás tentaciones, sí, pero ¿cómo las vas a combatir? ¿Te estás preparando para eso? ¿Te estás preparando ya para las tentaciones que tienes? No, es que los hombres tienen más tentaciones que las mujeres. No, todos somos iguales. Ante los ojos de Dios todos somos iguales, y ante el demonio es igual. Él nos quiere matar, robar y destruir. Prepárate. Hay que prepararnos para enfrentar eso, para enfrentar lo que venga. Cuando nos preparamos y viene la tentación, sí nos va a sacudir un poquito, porque es nuestra debilidad y a veces es nuestra delicia de cuerpo. El cuerpo lo desea, lo quiere, pero nada más nos va a mover tantito y se va a ir la tentación y vas a triunfar, y en el cielo van a decir gloria a Dios. Y tú vas a decir, tu alma va a decir gloria a Dios, salí victorioso porque Jesús estuvo ahí. Y para que salgas adelante de esa tentación, tienes que poner a Jesús en tu vida. Porque Jesús, de acuerdo a lo que leímos, ¿cómo fue que venció a Satanás en esas tentaciones? Con la palabra de Dios. 3 tentaciones, 3 citas bíblicas. Órale. Y lo venció. Así tú y yo tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos que ser personas que somos tentadas pero victoriosas, pero no tentadas y caer en el pecado. No ser así. Le fallamos a Dios y nos fallamos a nosotros mismos. Ánimo, hermano, se puede. Hay tentaciones muchísimas. Sales a tu casa, tentaciones. En tu casa hay tentación. De todo tipo, de todo tipo. ¿Sí? Y sobre todo nuestras debilidades. Lucha. Conoce bien tus debilidades. Conócelas bien. No te creas que eres perfecto o que solamente tienes puras cualidades. No, busca en ti y conoce bien tus debilidades. Puede ser orgullo, puede ser vanidad. ¿Sí? ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres son vanidosos? Tienen esa debilidad, ¿y qué hacen? Se operan sus cuerpos, se transforman y todo eso. Y ahí va el pecado. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es templo de Dios y no le puedes hacer nada. Lo que le vas a hacer es pura oración, alabanza al Señor. No puedes deformar tu cuerpo. Dios te va a tomar cuenta en eso. Entonces, lo pongo como ejemplo porque hay muchísimas cosas. Yo estuve pensando, ya he hecho varios videos y dije, Señor, ¿qué le puedo decir a mis hermanos? Y me acordé de las tentaciones de Cristo, de nuestro Señor, lo que sufrió. Porque sufrió en esos 40 días, 40 noches que estuvo en el desierto, hermano. Y tantito nosotros estamos en el desierto, estamos un día en el desierto y estamos sufriendo. Hermanos, vamos a fortalecernos en Cristo Jesús. Él nos espera en la oración. Haz ayuno, ayuna como Dios quiere. ¿Sí? Y lee las Escrituras, porque al leer las Escrituras, dice la palabra de Dios que es la espada de doble filo, es para defenderte y atacar, así como Jesús lo hizo. Espero, hermano, que haya quedado bien claro el mensaje. Seremos tentados. Háblale a tu familia de esto. Háblale a tu compadre, a tu comadre, a tu amiga. Dile la verdad, contra quién nos estamos enfrentando. Dile a tus hijos. Pasa el mensaje. Reproduce este video a donde tú quieras, porque la misión es que esto llegue a todos los hogares para despertar, para tener un despertar espiritual y decir, Señor, lo más importante eres tú. Hermanos, van pasando los años, ¿y qué estamos haciendo nosotros para vivir en paz con Dios?
Es el momento, hermano, de darnos cuenta que tal vez hubo una tentación por ahí que nos ha hecho que no leyamos, que no estudiemos la palabra de Dios, que no oremos, que no nos acerquemos a Dios, que no hagamos nada. A lo mejor es una tentación, ¿sí? Que nos dice no hagas esto. Y no, tienes que hacer todo lo contrario, tomar en cuenta a Dios. Tómalo en cuenta a Dios en tu vida y verás que Dios empieza a manifestarse en ti. Hermanos, espero que me hayan entendido. Recuerda que Dios te ama. Recuerda que Él quiere lo mejor para ti. Recuerda que Él es un maestro, y el maestro enseña y nosotros somos los alumnos. Hay que aprender de Dios, pero hay que conocerlo, hay que leer su palabra. Date tiempo, no cuesta nada. Cuesta más estar viendo la tele, estar acostados. A veces no hay nada de provecho, pero leer las escrituras, leer los evangelios, te fortalece y te va a fortalecer para cuando vengan momentos difíciles. Vas a estar fuerte. Hermanos, pásala bien. Recuerda que Dios te ama. Cuídate mucho, por favor. Es sábado, descansa. Domingo, descansa bien. Y el lunes volvemos otra vez a trabajar. Los que están trabajando, salimos a la calle bien tapados, bien cuidados. Dios nos acompaña. Dios sabe que tenemos que trabajar. Y si estás en tu casa trabajando, ora por los que salimos a trabajar. Y oremos también, pidámosle a Dios que pare esta pandemia y que nos dé la oportunidad, conforme su palabra, de volver a iniciar nuestras actividades normal, como debe ser, pero ya fijando nuestros ojos en Dios, porque el que puede cambiar la vida solamente es Jesús, solamente es Dios. Gracias, hermano, te veo por acá el próximo miércoles con un tema más y espero que pues estemos bien para entonces. Dios te ama y nos estamos viendo. Saludos, hermano. Bye.